extraordinaria. Ya tenemos la presencia del cantante Luis Coronel, quien el día de hoy nos está acompañando. Miren que anda malísimo ya de la garganta. Ayer tuvo que hacer varios remedios y todo para estar aquí con nosotros. Así Bienvenido, es. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ¿Qué te tenerme pasó aquí. en la garganta? Cuéntanos. No, creo que fue por el aire. Anoche estaba medio sudando, tenía calor, prendí el aire, me destapé y creo que eso se debe el sudar y prender el aire helado. Es lo que se llevó a que me enfermara esta mañana, no nomás eso, sino que trabajo tras trabajo, despertarme temprano en la mañana, todo eso. Sí quisiera entregarles un pasito de una canción si se puede, pero siendo un poquito mal. Ok. Oye, dime qué se siente, es el nuevo sencillo. Cuéntanos sobre cómo surgió y por qué 2 años y medio fuera de la escena musical. No lo puedo creer. Fueron 2 años y medio fuera del escenario musical porque una disquera que nos detuvo de poder hacer todo, de poder estar en radio, de poder estar en televisión, pero ahora bendito sea Dios, fueron 2 años de realmente no esperar o no tener nada, sino que estar en el estudio, entregando todo mi amor y mi cariño para mi música, ya realmente agarrando mi tercer material discográfico y poniéndolo completo durante estos 2 años y medio y ya en este año se va a realizar. Fueron 2 años de no tener música, pero al fin del día sí estuvimos grabando mucha música en el estudio y es también donde surgió la canción Dime qué se siente. Durante esos 2 años me encontré con Joey Montana, que es el compositor de Piki Piki, que estuvo en primer lugar aquí en México por muchos meses, y poder agarrar este tema, que es un tema tropical, de un artista tropical, y poder grabarlo en banda, poder hacerlo regional mexicano, la verdad que es algo que me divierte mucho, es algo que lo hago con tanto respeto, y al fin del día es algo que me la pasé a gusto haciendo y disfruto ver que a la gente le guste. Dime qué se siente, cómo llega a tus manos en cuestión de decir, esto es lo que quiero promocionar, porque bueno, hay muchos temas que llegan de manera continua y tú tienes que también elegir en conjunto con tu disquero, con todo tu personal para poder trabajar en torno a un tema y hacerlo éxito y que la gente lo haga suyo. Bueno, pues al fin del día creo que es el sentimiento que el artista le pone en la canción, ¿no? Si es llevarle las canciones que ya tienes grabadas con toda tu disquera, si es muy difícil tener que elegir un sencillo, pero al fin del día también es saber el artista qué es lo que el público está pidiendo, qué es lo que el público del artista quiere escuchar, y por eso fue la razón que hicimos algo diferente que lo regional mexicano. Hicimos una fusión con otro artista y gracias a Dios fue algo fresco, algo limpio, que toda la juventud está apoyando el día de hoy. Ahora, este es el primero del ya completo. ¿Para cuándo estará el disco ya completo? El disco va a estar completo ya en agosto. Ya se están terminando el disco, ya nomás me falta poner voz en 2 canciones, que lo mastericen para que ya pueda estar en todas las plataformas digitales. Pero sí es el primer sencillo de este disco, vienen muchos temas muy buenos, colaboraciones con diferentes artistas de diferentes géneros. ¿Cómo quiénes? Está Farruko, está... ¿Qué no puedo decir más? Ay, no, ya me regañan, ya me regañan. Nah, son muchas colaboraciones, va a haber banda con bachata, banda con tal vez un poquito de reggaetón y banda con una fusión tropical. Oye, Luis Coronel, y bueno, ya las presentaciones ya empiezan, ya retomaste la carrera como tal. Así es, ya estoy, bendito sea Dios, acaba de iniciar una gira. Vamos a iniciar una gira con Prince Royce en los Estados Unidos. ¿A partir del 27 de junio nos vamos en la carretera, pero el primer show lo tenemos el 29 de junio y no termina hasta el 30. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, así es. Después de esta gira que tengo en los Estados Unidos, tengo planeado ya lanzar mi disco y poder entrar aquí en México con ese disco y poder comenzar una gira. Pues muchísimas gracias, Luis Coronel. Dime qué se siente.